Silvia Elena Mesa. Ella es especialista en políticas de desarrollo social, economista, Silvia. Así es, por la Unison. Con posgrado también en el Colegio de México, ¿no? En el Colegio de México en Economía. Gracias por acompañarnos, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contenta de andar por acá en el terruño. Gracias, nos decía que estuvo muy atenta a la entrevista que tuvimos hace unos momentos con el profesor Joel Espejel Blanco y decía muy interesante lo que dijo, como sabemos que también va a ser muy interesante lo que nos comente en este momento Silvia Elena, porque vamos a hablar del tema sobre los últimos resultados del Coneval y hacia dónde va la cuarta transformación, hacia dónde va nuestro país y las políticas implementadas en materia social. ¿Qué es el Coneval? Primero, así como para poner en contexto al auditorio, es el organismo que mide la pobreza. A ver, platícanos, ¿qué es el Coneval? Exactamente. El Coneval es un organismo, actualmente descentralizado de la antigua Secretaría de Desarrollo Social, con autonomía técnica y de gestión, y nace en 2004 a partir de la promulgación de la Ley General de Desarrollo Social con dos objetivos fundamentales. Por un lado, establecer el parámetro, la metodología para la medición de la pobreza en el país, que antes de esto pues había discrepancias, diferentes actores medían la pobreza de diferentes maneras, entonces llevaban como a cifras que no necesariamente cuadraban. El otro gran objetivo que acompaña a de medición de la pobreza es la evaluación de la política social, es decir, ya tienes un dato, ya tienes el tamaño del problema, ahora te toca evaluar que el conjunto de programas que conforman la política social realmente están atendiendo y combatiendo esta problemática. Entonces surge en 2004 con estos dos enormes objetivos. La idea es que provea la información que le sirva al gobierno, a la Administración Pública Federal, para nutrir sus programas sociales, sus políticas sociales, y que se haga un gasto más eficiente para el combate a la pobreza, ¿no? Entonces, en resumen, ese es el Coneval y... Sí. Y en este momento, Silvia, esos programas sociales, esa política que se está implementando por parte del gobierno federal, ¿qué tanto está contribuyendo o podría contribuir a combatir la pobreza de nuestro país? Bueno, López Obrador arranca el gobierno con 25 programas prioritarios, ¿no? Entre los que está el Tren Maya, muy icónico, Sembrando Vida, de parte de Social, está el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Ciertamente el conjunto de programas que delinea el gobierno de López Obrador apunta a otra estrategia de atención a la que estábamos acostumbrados en gobiernos anteriores, apunta a un modelo de transferencias sin intermediarios, directamente a la mano de la persona beneficiaria. Y hay un debate. Todavía es demasiado pronto para conocer si realmente el diseño de estos programas apuntan o presentan una solución óptima para la problemática que se está tratando de resolver en materia de desarrollo, de pobreza. Coneval ya inició la evaluación de diseño de estos programas de López Obrador y yo creo que en unos días estará disponible, si no es que ya es público, como el primer diagnóstico que responde a esta pregunta, ¿no? Ahora, venimos de 10 años de una historia larguísima de política social en este país, y lo interesante de la medición que se presentó ahora a inicios de agosto es justamente que ya nos da una respuesta en el agregado de, en estos 10 años, sirvió la política social que se estuvo implementando en el país. Toda la inversión que se realizó durante 2 sexenios, al menos de 2008 a 2018, tuvo efectos en mover, en sacar de la pobreza a estas personas. Y ¿cuál es la respuesta? A ver, Silvia, los resultados no son muy alentadores. Los resultados no son muy alentadores y en los últimos días, hace 3 semanas, 22 de julio para ser preciso, Gonzalo Hernández Licona, el ex titular de Coneval, fue removido como secretario ejecutivo de este consejo, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, fue removido por el presidente luego de hacer una serie de críticas precisamente a las políticas de austeridad implementadas por el gobierno federal. Gonzalo Hernández Licona es sustituido por José Nabor Cruz. ¿Qué opinión te merece eso? Claramente el inicio de un nuevo gobierno plantea retos de diseño de instituciones. Se replantea no solamente el modelo de país, sino también cómo se va a instrumentar, cuál va a ser la estrategia para llevarlo a cabo. A Coneval le golpeó muy
muy fuerte las políticas de austeridad con las que inicia También le metió este tijera al gobierno. presupuesto de Coneval. Sí, fue generalizado para todas las dependencias de la Administración Pública Federal. Se solicitó a través del famoso memorándum un recorte tanto de estructura como a ciertos rubros de presupuesto, ¿no? Coneval es una institución muy pequeñita, en realidad representa, platicábamos hace poco, el 0.25% del presupuesto general de todo el ramo de desarrollo social. Y bueno, hubo implicaciones donde Gonzalo Hernández planteaba que este recorte iba a afectar la funcionalidad del Consejo. Sale en un marco bastante controversial. En realidad, Coneval está atorado, digamos, en la Cámara, porque si bien la Constitución ya le otorgó la autonomía, en el artículo 26 en 2014, aún no sale la ley reglamentaria del Consejo. Entonces, eso prácticamente lo pone en un limbo donde no pueden remover ni a consejeros, que son como el cuerpo directivo, ni al secretario ejecutivo. Los consejeros han sido ratificados durante dos periodos, 2005 y 2010, y Gonzalo fue ratificado por 2 presidentes ya. Así es. Los presidentes tienen la facultad de ratificar al secretario ejecutivo. Y que también en su momento hizo observaciones críticas contra Felipe Calderón y contra el propio Enrique Peña Nieto. Sí, y los presidentes igual patalearon, pero no pasó de allí, pues ahora ya hay una remoción. Ahora bien, te pregunto, el presidente dice, esto nos cuesta mucho y esa chamba que hace Coneval la puede hacer el INEGI. ¿Puede hacer el INEGI ese trabajo o puede hacer algún otro organismo ese trabajo? Porque todo indica, así se leyó al menos en su momento, que se está buscando la desaparición de Coneval. Bueno, eso no me queda muy claro. Yo siento que la señal que ha mandado el Ejecutivo ha sido, hay que reformular las instituciones. La política de austeridad implica un ajuste, más no una desaparición. Coneval definitivamente es fundamental. Coneval, cuando se crea, nos trajo a la modernidad institucional en este país, generó una institución que es ícono en el mundo, con información certera de cuál es el problema en desarrollo social que debe atender este país, y provee la evidencia para que el gobierno nada más la tome e implemente los programas que se requieren. Yo creo que la decisión de reducir, como adelgazar todos los organismos autónomos, no necesariamente implica la desaparición de Coneval. Sin embargo, sí es necesario, yo creo, y esa es la señal que se está mandando muy claro desde el Ejecutivo, de replantearse. ¿Hacia dónde se va a replantear esta institución? Yo creo que el Coneval se puede fortalecer muchísimo si comenzamos a entender cuáles son los puentes que se tienen que tender con el nuevo gobierno para que la evidencia realmente sea escuchada y sea un insumo para el diseño de política pública. Estuvimos, digamos, los últimos 10 años bajo un esquema muy similar en política social. Ahora lo que se plantea es un giro. No sabemos realmente hacia dónde va, pero lo que sabemos es que la política pública se hace de manera distinta. No nos queda muy claro cómo se hace, pero Coneval tendría que entender cómo incidir. Entonces, por lo que mencionas, debo pensar que si no queda muy claro cómo es esta política en materia social, entonces no podríamos saber en este momento si realmente ayudarían a hacer una diferencia o a erradicar la desigualdad en nuestro país. Bueno, lo que sí sabemos es cuáles son los programas que López Obrador está impulsando actualmente. Sí. Claramente el gasto social se ha incrementado. O sea, el programa de adultos mayores dobló. Así es. Básicamente la cuota que se le paga a los afiliados. Tenemos programas enormes, cosa que no se veía en otros sexenios, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, 40,000 millones de pesos, Sembrando Vida. Antes eran 2 los programas icónicos, que era el de adultos mayores y Prospera. Ahora hay como estos grandes programas masivos y que van como focalizados a los grupos de población que resultan prioridad para este gobierno. Sí, pero las reglas de operación que mencionas, que son las que no quedan claras, y todos sabemos, no sé si en lo particular tú te hayas enterado, de cómo el dinero, por ejemplo, de las becas, del programa de las becas para
bueno, para los jóvenes, pues, tendría que ser para aquellos jóvenes de escasos recursos, pero se están entregando sin distinción. Hace unos días platicaba con un padre de familia que tiene, económicamente le va bien como para tener a su hijo en escuelas particulares, y me contaba del caso de un jovencito que está en una escuela pública, que no necesita el dinero, y sin embargo le dan esos 2,400 pesos, porque le dicen, tómalo, ya está asignado para ti, si no lo tomas por ahí se va a quedar el dinero, quién sabe dónde. Y así como ese caso, hay muchos otros tantos casos de jóvenes que reciben una cantidad cuando en realidad, digamos, no la necesitan y se les está dando esa beca generalizado, o de adultos mayores que tampoco tienen la necesidad y también están recibiendo ese monto cada 2 meses de los 2,500 pesos, a pesar de que sus circunstancias económicas pues no son precisamente adversas. Sí, de acuerdo, das en un punto fundamental de la labor del Coneval. Las instituciones como el Coneval te permiten identificar qué no está funcionando en el diseño de los programas sociales, y el diseño de la política es reiterativa. Es decir, tú sales con un programa, estamos iniciando un nuevo sexenio con programas que surgen como una idea, y lo importante es que se converjan todo este tipo de instituciones para ayudar a su perfeccionamiento. Ahorita están en el arranque, muchos programas comenzaron a operar sin tener reglas de operación claras, y ahorita lo interesante es que el Coneval está evaluando estos programas, está diciendo justamente lo que comentas, oye, no está bien focalizado, necesitamos ajustar el término de cobertura, la población objetivo, el tipo de mecanismo para transferir, de tal forma que se garantice que llegue realmente a las personas que lo necesitan y no sea un dispendio de recursos o una bolsa negra, ¿no? Es un gran reto. Yo creo que al inicio de cualquier administración, en términos de diseño de política pública, es un reto. Coneval, en ese sentido, es fundamental que siga haciendo lo que hace, que se fortalezca en términos no tanto monetariamente, porque tenemos que entender que estamos en una política de ajuste, de austeridad, pero sí estableciendo los mecanismos y los canales adecuados para que esta evidencia que genera en torno a el buen o mal funcionamiento de los programas prioritarios a los que se está yendo muchísimo dinero, sí, y es la gran apuesta de López Obrador, se perfeccione. Silvia, estamos conversando con Silvia Elena Mesa, especialista en políticas de desarrollo social. Hace unos días, un mes más o menos, el Instituto Mexicano para la Competitividad hacía una valoración de los 10 programas estos sociales de los que hemos venido hablando en esta charla contigo. Y a juzgar por el informe que presentan, dicen que estos programas no van a contribuir a aminorar la desigualdad que impera en el país. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu opinión al respecto, con la experiencia que tienes y el expertise que tienes en la materia? Bueno, creo que es muy temprano para decir cuáles son los efectos de este programa. Lo que sí podemos hacer es garantizar que desde diseño se recupere todo el aprendizaje, todo el bagaje que ya se tiene de expertise en diseño de política pública para nutrir estos programas. Bueno, no he leído ese artículo. Claramente son programas que van a estar sujetos a muchísima observación, y habría que identificar como cuáles son los focos rojos y atacarlos. Un programa puede estar perfectamente bien diseñado, pero si es sujeto a ese tipo de malversaciones, si existe un vicio y si no existe un pacto social también de parte de la ciudadanía donde entiendan que estamos en conjunto, o sea, que el combate a la pobreza no es unidireccional del gobierno hacia la población, sino que todos tenemos un papel que jugar muy importante, y si no me toca la beca, si no estoy en la necesidad de requerir este recurso, también es como avanzar hacia ese pacto social, entender la pobreza, el papel que nos toque, decir, sabes que yo no le voy a entrar, porque claramente también hay un lucro por parte de sectores que no son los sectores necesitados, que están viendo fácil este nuevo modelo de transferencias o este nuevo diseño inacabado de programas y se están aprovechando de eso. Entonces yo considero que es pronto para dar un veredicto. Digamos, los programas sociales se evalúan, tiene que pasar un tiempo para ver si realmente está teniendo el efecto adecuado y luego volver a ellos y decir qué tuerca ajustamos, ¿no? Siento que es pronto, pero siento que va en la dirección correcta, en el sentido de que está muy claro cuáles son los grupos de población que se quieren atender. Ahora lo importante es perfeccionar esas políticas. Que esos programas funcionen bien. Exactamente. Muy bien.
Agradecemos mucho la participación en Reporte 100 de la especialista en políticas de desarrollo social, Silvia Elena Mesa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Silvia. Que te vaya Muchas muy gracias. bien. Te regresas a México. Sí, ya en unos días. Gracias. Muy Que te vaya amable, muy bien. gracias.